A ver, vamos con el primer video, por favor. Se declara un receso. Se declara un receso. Sí, por favor. Las personas que nos acompañan, Compañeras, quiero recordarles que el artículo 312 del Senado. Entonces, a ver, ¿cómo vivieron esto? Y Rolando, ¿tú cómo lo viviste? Yo creo que lo que acabamos de ver fue uno de los episodios más, bueno, uno de tantos más negros de la jornada que vivió el Senado. Sin duda, pues da vergüenza que en el Senado de la República sean incapaces de dialogar, de llegar a acuerdos y que pues, ciertos senadores lleguen a tal punto de violentar a otros compañeros, ¿no? Pero sin duda lo más grave es la falta de diálogo, la falta de acuerdos y la falta de pues consensuar una agenda que le diera una salida digna al periodo legislativo en el Senado. Perfecto. A ver, todo este tema de la traición de la que hablaba la oposición, realmente todo empezó porque no se aceptó el nombramiento de los comisionados del INAI. De un comisionado. Es que justamente, a ver, el INAI lleva paralizado, para darle un poco de contexto a quienes nos están viendo, el INAI lleva paralizado ya bastante tiempo porque el Senado de la República no ha aprobado 76 nombramientos. De entre ellos están los nombramientos del INAI que Morena ha decidido no aprobarlos porque en el mundo ideal, ya lo sabemos, en el mundo ideal de López Obrador y de Morena es que no haya transparencia. Entonces, la oposición y el grupo mayoritario decidieron entrar a un acuerdo para que saliera por lo menos uno de los nombramientos, uno de los 76, y que fuera el del INAI. Entonces, ese jueves donde vemos eso de las lonas, que salieron las lonas, Ricardo Monreal se comprometió a que Morena sí iba a votar uno de los nombramientos del INAI. Al final de cuentas, cuando se hizo la votación, incluso la oposición pues estábamos de alguna manera emocionados ahí en los escaños porque dijimos pues iba a haber un nombramiento. 28 días después ya por fin iba a poder Así operar el es, instituto. el INAI va a poder funcionar, aunque sea con un comisionado que más, va a poder funcionar. Y al final de cuentas, cuando cantan la votación y cuentan los votos y cantan la votación, pues nos damos cuenta que al final no cumplieron su acuerdo. Porque seguramente desde Palacio Nacional le marcaron a Ricardo Monreal y que sabemos que no es el favorito de López Obrador. Y que ya vimos que otra vez ya le abrieron las puertas, ¿no? Exacto. Pues eso pasó ya el viernes, pero le dijeron, a ver, ¿cómo es que vas a aprobar un integrante más del INAI para que pueda funcionar? Entonces, todos sus senadores votaron en que no iba a haber otro nombramiento. Entonces, en ese momento, la senadora Kenia, junto con la senadora Xóchitl Gálvez, pues ya tenían preparadas las lonas porque dijeron, si estos cuates no aprueban el nombramiento, pues sacamos las lonas. Entonces, en cuanto dijeron que no se iba a aprobar el nombramiento, sacaron rápidamente las lonas, todos los senadores de oposición sacaron las lonas y pues bueno, vemos que entre senadores de Morena y vemos al senador Cravioto, a la senadora Citlali, que no querían que se mostrara, que dijera la oposición INAI ya, nombramientos ya, porque lo que quería la oposición es que el Instituto de la Transparencia pudiera funcionar. Entonces, la verdad es que se volvieron locos porque el senador Cravioto empezó a soltar manotazos a lo descarado y la verdad es que yo incluso me veo en alguna de las escenas ahí en primera fila grabando lo que estaba pasando porque incluso llegó a ser un momento emotivo cuando las mujeres que estaban como público, como espectadoras de una ley que se llama Ley 3 de 3, que así le nombran, también se levantaron a manifestarse. Claro. O sea, entonces no solamente era algo de la oposición, sino también la ciudadanía participó en esta manifestación. Que eso era porque era
la trampa con la que quería Morena acelerar. Era la moneda de cambio. Era la moneda de cambio. A mí lo que me pareció muy desilusionante fue, como ahorita dice Dylan, que Morena se comprometió a votar por fin al comisionado Salgado Perillat. Pero el problema fue que se comprometieron a votarlo, pero que no a votarlo a favor. Es lo que argumentaba Morena en ese momento, que no sabía, que no teníamos que votarlo a favor. Y ahí, justo como dice Dylan, yo creo que ese fue el momento más que se rompe la sesión, cuando las mujeres empiezan a gritar: queremos transparencia y que no nos usen como moneda de cambio. Justo. La ley 3 de 3 está bien, sí, que se apruebe, pero que también se apruebe para tener comisionado del INAI. No, y es que los de Morena no podían creer que ya hasta el público, o sea, las mujeres se manifestaron también en contra. Y ahora, hay que señalar algo. Ese nombramiento no se los dijo la oposición. O sea, la oposición nunca les dijo: queremos este nombramiento. No. Fueron ellos mismos, los de Morena. Fue el mismo Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que les dijo: a ver, vamos a aprobar este nombre. O sea, ellos mismos pusieron el nombre y ellos mismos votaron en contra. Entonces, o sea, si hubieran puesto un perro, lo hubieran votado en contra. La oposición, la condición que puso fue que podían votar a quien sea de los primeros 6 calificados de la lista de la Comisión Anticorrupción, de la que es parte de la senadora Xochitl Gálvez. De los 48 comisionados se calificaron, y la única condición de la oposición fue que el comisionado que se eligiera tenía que ser de los 6 mejor evaluados. Y como dice Dylan, pues al final era, creo que el 1 o el 2. Era el 1. Yo tengo entendido que era muy buen técnicamente. Y mira, y al final es muy desilusionante ver cómo se llevó a cabo las Aparte, cosas. no es el primer rechazo de nombramiento que hacen. O sea, esto ya, ¿cuántas semanas hemos escuchado hablar del INAI? ¿Cuántos recursos ya se han intentado? O sea, incluso en la Corte, que no está resuelto al 100% en la Corte todavía, pero la oposición ya ha intentado negociar por esta parte, pero Morena está terco en que no lo va a hacer, y no lo va a hacer por órdenes de su presidente. Y ahí es cuando una vez más vemos que se viola la división de poderes en México. Y tratan al Senado como oficialía de partes, Vero. Creo que eso es lo que es más triste, ¿no? Bueno, ya ni siquiera como oficialía de partes. La verdad es que lo que vimos, eso de aprobar en menos de 10 minutos cada dictamen, terrible. Eso ya ni una oficialía de partes. La verdad es que... Sin siquiera leerlo, no sabía ni siquiera lo que estaban aprobando. Y es que al final... ¿Cómo lo lees? O sea, ¿cuánto tiene? O sea, ¿qué documentos lo trajo el lunes en el programa de Comiendo Margarita Zavala? Trajo las carpetas. ¿Cómo vas a leer eso en 10 minutos? No hay manera. Es imposible. Pero como tienen línea, o sea, a ellos no les importa leer un dictamen porque tienen una línea muy clara. O sea, no importa que no lo lean siempre y cuando su coordinador les diga: van a votar a favor, van a votar en contra, se van a abstener. O sea, ellos ya tienen muy claro cómo van a votar. No leen ni siquiera lo que van a votar, pero ellos ya tienen muy claro que van a votar. Y esas mujeres que vimos, nada más para tener un poco de contexto, ¿qué es la ley 3 de 3? Es que aquellos hombres que, bueno, más bien aquellas personas. Más bien, sí, no quiero solo a los hombres, sino cualquier persona que sea agresor o agresora sexual, o que sea un deudor alimentario moroso, no va a poder ocupar cargos de elección popular, ¿no? Al final de cuentas, las mujeres estaban ahí preocupadas de que saliera ese dictamen, pero tenían atorados 76 nombramientos, entre esos los del INAI, tenían que sacarlo lo de la ley 3 de 3, tenían que sacar también lo de que se redujera la edad para ser diputados. O sea, traían varios temas que habían salido de la Cámara de Diputados, y aparte tenían el tiempo encima porque las sesiones acababan el 30 de abril y ellos tenían que sacar todos esos temas que ya era una instrucción del presidente de la República sacarlos adelante. Al final de cuentas, pues tenían el tiempo encima y todo en contra, y pues resultó en esa lamentable imagen en donde pues se pusieron agresivos, se pusieron como locos a manotear, a gritarle a la oposición, cuando la oposición pedía algo legítimo, que es: queremos transparencia ya. Y no solo lo quiere la oposición, lo exige México, lo exige el país entero. Todos queremos transparencia porque nos beneficia a todos. O sea, aunque sea un gobierno del PAN, tú tienes la opción de poder pedir una solicitud de transparencia a ese gobierno del PAN, o al gobierno de Morena, o al gobierno de MC, no importa. La transparencia nos sirve a todos. Yo creo que lo más lamentable de esto es que si hubiera salido el nombramiento del comisionado, quizá otras iniciativas, incluso el mismo presidente, a lo mejor se hubieran valorado e incluso hubieran salido hasta con apoyo, ¿no? Claro. Había temas interesantes como lo del Centro de Justicia para Mujeres, el tema de 3 de 3, el tema de la edad mínima para acceder a diputados, como ya lo dijiste. Es decir, o sea, creo que hubieran salido dictámenes muy interesantes del Senado de la República
si pues Morena desde un principio hubiera cumplido con sus acuerdos, ¿no? Es que Morena no está acostumbrado a negociar, yo creo que ese es el problema, no está acostumbrado a tener un diálogo, justo lo decías tú, Irlanda, al principio, o sea, vemos en esos manotazos por una falta de habilidad política, de diálogo, y la desesperación máxima en donde si no impongo las reglas que desde arriba me dicen que tengo que imponer, entonces voy a estallar esto, voy a llevar esto hasta donde lo tenga que llevar, con tal de que se haga la voluntad del presidente. Y creo que eso es a mí lo que me prende las alarmas y me asusta para las elecciones, porque creo que va a ser este mismo comportamiento que hemos visto, va a ser el mismo comportamiento ilegal, teniendo que hacer lo que tengan que hacer, porque incluso cuando se fueron para seguir su sesión, pues lo hicieron sin el quórum mínimo, exacto, lo hicieron haciendo trampas. Tomándole protesta a una senadora a la mera hora porque la titular estaba en Bélgica, con muchas trampas. Eso es Morena, eso es lo que representa Morena. Hacer todo en lo oscurito, es lo que querían hacer con el INAI, es lo que querían hacer en la sesión. Al final, lamentablemente, se terminaron saliendo con la suya, pero creo que no hay esa legitimidad porque la gente ya se dio cuenta del modus operandi de Morena. Ay, fíjate que lo único que no estoy de acuerdo es que no se salieron con la suya. Vamos a alzar la voz, exacto, tenemos que hablar, tenemos que... Y aún así, aunque se haga, aunque sí sea efectivo, se los vamos a cobrar en 2023 y en 2024, porque este comportamiento como ciudadanos, justo lo que dijeron, les aplaudimos a las mujeres que se levantaron y dijeron, nosotros queremos transparencia, también va contra nosotras que no haya transparencia, pues también va contra nosotros todo lo que acaban de hacer. Y Rosalía en el Zócalo no es suficiente para que nosotros nos quedemos callados y nos quedemos embobados. Por eso les pido, por favor, compartan esto porque es importante.